sobre el peligro de ser tentado por la prosperidad de los impíos. No solamente porque yo lo digo, sino porque el pasaje que vamos a estar leyendo así lo expresa en una manera muy, digamos, muy particular. Lo voy a leer en las tres versiones. Salmo 73, 1 al 3, en lo inmediato vamos a leer. Vamos a estar meditando en otros versos del Salmo, pero podemos ya ir manejando estas verdades. Salmo 7, 3, 1 al 3. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. También lo leo en otra versión, la Nueva Versión Internacional. Dice: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. De manera que, mis amados hermanos, damos gracias, Señor, por su palabra. Vamos a orar, pedir a Dios su gracia. Padre, qué bueno es, Señor, sentarnos a meditar en tu palabra. Prepara nuestros corazones para que seamos edificados, instruidos, Señor, en ella, y que todo lo que podamos adquirir a través de tu palabra, Señor, redunde para tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Este salmo, hermano, a diferencia quizá de otros salmos, comienza con la conclusión. Entonces lo vamos a estar mirando el primer versículo, donde él declara la bondad de Dios. Entonces lo vamos a hacer, como leímos al principio ya la palabra de Dios, y también al final vamos a leer ese pasaje, ya que rara vez se encuentran pasajes que comienzan con la conclusión. La conclusión es: ciertamente es bueno Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dios es bueno, para siempre son su misericordia. La fe del salmista se vio al abismo, al borde del abismo, al borde de caer de la fe y alejarse de Dios. Todo parece indicar que esa era la idea. Había una joven en mi país, viene de una familia cristiana. Ella, su familia, digamos, una familia muy seria, y la muchacha quedó embarazada. Y ya usted sabe, eso fue un boom. Lo cierto fue que ella salió para el malecón en Santo Domingo a tirarse al mar. Y llegó hasta la orilla y estuvo mirando ahí las olas para tirarse. Prefirió acabar con su vida que la vergüenza que iba a causar todo aquello, y el vuelo y la familia y cuántas cosas. En ese momento que ella estaba ahí al borde del precipicio, Dios le habló. Dios le habló y ella no tomó esa decisión de lanzarse al agua. Y yo diría, se vio al borde del precipicio, tal como hemos visto la realidad del salmista. Muchas veces la persona llega a una etapa ya muy final, en la que necesita en una manera especial el auxilio de Dios para no cometer una barbaridad. El Salmo 73, hermano, comienza el tercer libro del Salterio de los Salmos, que va del 73 al 89. No vamos a tratar todos los salmos, hemos seleccionado algunos salmos. El Salmo 73 se atribuye a Asaf y comienza con una declaración de reconocimiento de la bondad de Dios. Dicho salmo plantea un conflicto existencial de cómo los impíos son prosperados mientras que los justos sufren. Había una antigua corriente de pensamientos donde se consideraba que el éxito en la vida se relacionaba directamente con la bendición divina, mientras que los fracasos y las dificultades a menudo se asociaban con el juicio y castigo de Dios.
Esto, pudiéramos decir, es un sí y un no. ¿Sabe esa respuesta cuando son un sí y un no? Porque en los pactos Dios había prometido bendición a los que le obedecen y maldición a los que no le obedecen. Eso es claro en Levítico, hermanos, de cómo, digamos, eso está así establecido. El que obedezca a Dios tiene bendición y el que desobedezca a Dios tiene maldición. Sin embargo, hermano, no todas las cosas se pueden tratar, digamos así, como decimos nosotros, a rajatabla, porque Dios puede manejar las cosas, digamos, como Él le parezca bien. Entonces, esa corriente era conocida y entonces pudiéramos decir un sí y también un no. Pueden aparecer personas en la actualidad, digamos, con esa misma forma de pensar. Siendo yo tan fiel al Señor, no salgo de una pobreza. Y siendo yo tan fiel al Señor, no salgo de una enfermedad. ¿Usted habrá oído personas así? Como que sienten, siendo yo tan fiel, que debiera tener la bendición de la salud, cuando viene a ver la salud muchas veces no está. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios no está con usted. El salmista tuvo una lucha mental. ¿Por qué Dios no castigaba a los hombres malos? ¿Y por qué viviendo tan mal le iba bien? Una lucha. Estamos hablando, hermano, de un director de alabanza por varias épocas. Un hombre, un levitas, un hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra de Dios. Hay un momento que entra un conflicto mental muy fuerte. Algunos académicos consideran la manera de pensar del salmista razonamiento defectuoso, le llaman. Razonamiento defectuoso. No estaba razonando del todo, digamos, correcto. Y eso es lo que hace Dios, ayudarlo, tratar con él para que piense de otra manera. Una lucha interna, estaba perplejo. También otros autores de los salmos pasaron por la misma experiencia. Por ejemplo, en el Salmo 94:3 dice: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo? O sea, que la experiencia del salmista no solamente fue de él, sino también de otros hombres que realmente eran creyentes. Se ha considerado este salmo como un testimonio edificante para quienes no tienen una cosmovisión clara en saber que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control. Y hay misterios en este camino que no lo pretendemos nosotros explicar en esta ocasión del todo, pero hay misterios. Por ejemplo, hay personas que mueren jóvenes, personas que mueren a cierta edad. Por ejemplo, hemos visto casos en los que el hijo menor muere primero que la mamá. O sea, cosas que nosotros no podemos entender. En el Gran Cañón hay un letrero que dice: peligro, no cruce la verja. Eso es lo que yo no he ido, pero es lo que he sabido, ¿verdad? No cruce la verja. Y se cree que es un lugar hermoso. Yo no he ido a ese lugar ni estoy promoviéndolo tampoco, pero que es un lugar hermosísimo, pero es el más peligroso. Es donde más personas mueren a nivel de parques. ¿Por qué? Porque hay un precipicio, ¿verdad? Hay un lugar profundo, pero están protegidos. Los que han ido ahí, yo no tengo que contarles. Pero lo que se trata es que la gente, hermano, no cruce la verja y vaya y entre y esté tan peligroso que esté al borde de caer al precipicio. El salmista se vio al borde del abismo, al borde de un precipicio, al borde de dudar de Dios, al borde de la destrucción. Porque dudar de Dios, hermano, es un precipicio que lleva a la destrucción. La Biblia dice: porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces está hablando de la codicia, de la envidia. Vamos a estar mirando que fue prácticamente donde el salmista, su vida estaba en peligro. Estaremos considerando, hermanos, tres encabezados, 3 puntos. El primero es en qué consistió la tentación. Segundo, cómo salió de la tentación. Y tercero, qué aprendió después de haber pasado por la tentación o por ese camino pedregoso en su vida. Miremos entonces nuestro primer punto, en qué consistió la tentación. Dice el versículo 1 al 3, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve al punto de caer y poco me faltó para que resbalara. ¿Qué pasó? Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Sentí envidia, fui un envidioso y eso me llevó a un peligro muy grande. ¿Qué es la envidia? La envidia es una emoción dolorosa que surge al desear lo que otra persona tiene, un bien, cualidad o éxito. Le acompaña a la envidia el resentimiento y el deseo de que el otro lo que tiene lo pierda. Ahí consiste la envidia. Él sintió envidia ¿de quiénes? De los arrogantes, de los malvados. ¿Qué dice la Biblia de la envidia? La Biblia dice así, hay una versión que dice, la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. O sea, habla del efecto de la envidia. El salmista sintió envidia por aquella persona que prosperaban. Se dice que la envidia nos paraliza, nos roba el gozo, nos llena de amargura y no nos permite ver las grandes bendiciones de Dios. Voy a repetirlo. Se dice que la envidia nos paraliza, nos roba el gozo, nos llena de amargura y no nos permite ver las grandes bendiciones de Dios. Entonces Dios, hermanos, nos ha bendecido, dice la Biblia, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Alguien dijo, cuando envidias tener lo que Dios le dio a alguien más, pierdes de vista lo que Dios tiene para ti. Cuando envidias tener lo que Dios le dio a alguien más, pierdes de vista lo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es la raíz de la envidia? La envidia tiene sus raíces en la desconfianza de la provisión de Dios y revela un corazón insatisfecho y puede conducir hasta el asesinato. La envidia, hasta el asesinato. Está en su Biblia. Dice Isaúl, en el primer libro de Samuel 19:10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, no le tenía confianza, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. La envidia. La envidia, hermano, puede llevar a una persona hasta querer destruir a otra persona. Bueno, no diría eso es terrible, ¿verdad, hermano? Pero hay algo más terrible todavía. El gran peligro también de la envidia consiste en llevar a un alma a dudar de Dios. Óigalo bien, eso es peligroso. Es peligroso. Por eso yo puse como tema el peligro, hermano, de uno de envidiar la prosperidad o desear la prosperidad de aquellos hombres malos. Entonces se cree que si la duda se prolonga, hermano, socava la fe.
Si la duda se prolonga en nuestra vida, socava la fe. Entonces, este pasaje, digamos, como, digamos, viendo, cayó en la envidia, viendo a los malos que prosperaban y vivían a la espalda de Dios. Aparentemente exento de sinsabores comunes a muchos humanos, mientras que el justo, creyente, lejos de prosperar, vivía en tormentos y sufrimientos. ¿Qué le parece? El salmista cayó en la exageración, por supuesto, porque nosotros sabemos que a todo mortal, hermano, le pisan los talones del dolor, la enfermedad y la adversidad. Es decir, él estaba viendo como que las personas que no conocen a Dios no sufren de nada. Estaba un poco exagerando. Dijo José M. Martínez, un comentarista de los Salmos, él dijo lo siguiente: muchas imágenes de la realidad son distorsionadas cuando la mente comienza a sufrir ofuscación que la tribulación suele causar. Por ejemplo, y hace una pregunta en este comentario: ¿seguía a Dios siendo justo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, aunque se viera como que hay una injusticia en el mundo. ¿Escapaba su control de la vida humana? ¿Qué dicen ustedes? Nadie se escapa del control de Dios. Nada está fuera de su control. ¿Se había vuelto Dios indiferente? ¿Qué dicen ustedes? Hermano, ¿es Dios indiferente a realidades que se viven a veces justas e injustas? Dios no es indiferente. Con estas preguntas, hermano, se violentan los cimientos de la confianza en un Dios justo, bueno y soberano. El problema no era insignificante entonces, era una cuestión de vida o muerte para la fe, según comenta este comentarista. La fe del salmista estuvo al borde, hermano, de caer, al borde del precipicio, cuando comenzó a dudar de Dios. Porque lo que le vino, el conflicto que le vino a la mente, pero ¿cómo si Dios está en control de todo? ¿Por qué permite que uno vea todas estas cosas? Entonces, ¿cómo vino la tentación? Viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo una como visión, dijo alguien, muy humana, engañosa, preocupante y peligrosa. Porque no estaba su mente donde debía estar. En el Salmo 119, 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y hay otra versión que lo dice: aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Entonces la tentación del salmista, digamos, esa envidia por la prosperidad, comenzó con una cosmovisión carnal, con una cosmovisión materialista, con una cosmovisión que no estaba centrada en los atributos de Dios ni en la palabra de Dios. Y voy a citar por lo menos un atributo, ya hemos mencionado la bondad de Dios, hermano, la fidelidad. Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es fiel. Dios no falla en provisión, cuidado y protección para nuestra vida y en todas las cosas. Habacuc pasó por el mismo problema. Vamos a estar correlacionando también este pasaje con el libro de Habacuc, porque Habacuc estaba viendo, hermano, mucha violencia, mucha maldad, y como que Dios no estaba actuando, no se veía ninguna actuación. Bueno, lo cierto fue que él oró a Dios y le dijo a Dios: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me permite ver tanta maldad? ¿Y tú dónde estás? ¿Qué está pasando? Y Dios le habló y le dijo: Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, vivir por fe es vivir, aunque usted no entienda,
confíe en Dios. Aunque usted no vea a Dios obrando, confíe en Dios. Ore a Dios. Hay otra, la nueva traducción viviente lo dice así. Mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Entonces, esa fue la primera impresión. Luego vamos a hablar más adelante la segunda impresión ya que tuvo, digamos, Habacuc, viendo mucha maldad, mucha injusticia, mucha violencia, y como que Dios no actuaba. Dios le dijo, he aquí yo envío a los caldeos. Ya los caldeos venían por ahí, hermano. Entonces, pero tampoco le gustó esa idea de que una nación tan cruel Dios la utilizara como la vara para castigar a la nación. Y luego vamos a mirar otras experiencias que entonces vivió Habacuc. Entonces, vimos, hermano, en qué consistió la tentación en envidiar la prosperidad. Imagínense que hay iglesias, hermanos, que hoy están, desde que el culto comienza hasta que terminan, hablando de prosperidad. Y todos los domingos. Una persona me dijo que andaba buscando, un hermano de aquí de esta iglesia que está en la Florida, me dijo que salió a buscar una iglesia. Andaba visitando varias iglesias, buscando una iglesia donde él pudiera ser edificado, sentarse y ser instruido en la palabra. Entonces, cuando llegó a una iglesia, hermano, todo el servicio hablando de la prosperidad, bueno, lo cierto fue que a él no le gustó. Y siguió buscando otra iglesia porque todo lo que se habló fue de la prosperidad. Y realmente, hermano, la prosperidad no es un fin. El fin es Dios. Por eso dice la Biblia, el bien, ¿y qué? La misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me seguirán. El bien, hermano, y el favor de Dios siguen. No es el fin. Pero ahora hay muchas iglesias que están motivando a la gente, hermano, a la prosperidad. Y entonces es un lío porque están, hermano, enfocando lo que el salmista aquí está, o la manera como Dios está tratando aquí con el salmista, porque trató fuertemente con él en razón de esa envidia de la prosperidad. Que eso puede darse a cualquier persona, puede venir esa tentación. Entonces, hermanos, estuvimos mirando cuál era la tentación. Envidiar la prosperidad, ver que Dios no actuaba, como que las cosas no estaban saliendo bien. Los justos estaban sufriendo, mientras que aquellos hombres malvados prosperaban y en todo le iba bien. No estaba pensando bien del todo. Dios trata con su pensamiento y esa manera de enfocar, digamos, la vida. En segundo lugar, hermano, ¿cómo salió el salmista de la tentación? Voy a leer, hermano, los versículos 16 al 23. Dice, traté de entender esto en la versión lenguaje actual, pero me resultó muy difícil. O sea, pasó por una situación muy apretada en su vida. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Dios los ha puesto en peligro. Van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. Y el terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, o sea, en ese momento que Dios entre en acción, harán que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido. Me sentí muy amargado. No estaba contento, hermano. He sido muy testarudo. Está testificando. Me he portado mal contigo, con Dios. Me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Y si lo dejáramos hasta allí, hermano,
fuera una cosa. Yo siempre estuve contigo. ¿Sabe por qué? Tu poder me mantiene con vida. Tu poder me mantiene con vida. Por eso él había estado con Dios. No se había ido por el precipicio porque Dios lo había agarrado de las manos. Entonces, vamos a decir que cómo salió el salmista de esta tentación. Bueno, oró fervientemente en la presencia de Dios. En segundo lugar, reaccionó a tiempo, ganó la victoria gradualmente y casi se aparta. Frenó su lengua para no hablar como los que no temen a Dios, el cual hubiera ocasionado grandes daños a toda una congregación. Era un director de alabanza. Dijo él, si dijere yo hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. No puedo hablar como ellos. ¿Cómo hablan los impíos? Dice en el Salmo 73, 8 al 9, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, oiga eso, contra Dios, contra el cielo, y su lengua pasea la tierra, ¿y sabe qué? Según la percepción del salmista, y le va bien. Haciendo esas cosas, y le va bien. Entonces, tuvo Dios que tratar, digamos, con este hombre. Aprendió a pensar humildemente delante de Dios, confesando su terrible situación. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fui tan necio, dice otra versión, e ignorante. Debo haberte parecido a un animal sin entendimiento. Oiga bien, entonces, regularmente cuando la gente testifica, regularmente, no siempre, da un testimonio de triunfalismo, como de un héroe, como que el héroe es el que está dando el testimonio. El héroe aquí es Dios. El héroe es Dios. Hermano, y cuando una gente da testimonio, tiene que glorificar a Dios, alabar a Dios y hacer énfasis en lo que Dios hizo, no como en mí mismo, que yo, sino lo que hizo Dios. Aprendió entonces también, a través de estas lecciones que aprendió, la importancia de depender de Dios en las circunstancias variadas de la vida, difíciles de la vida. Dice otra versión, me tomaste de la mano derecha, y hay un predicador que decía que lo correcto también podía ser, me trabaste de la mano derecha. Él trató de zafarse y no pudo. Me trabaste. O sea, yo iba hacia abajo. Usted sabe como cuando usted tiene un niño agarrado de la mano y como que se va, pero cuando la mano se soba un poco, al llegar a la muñeca se queda trabada. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Entonces, una buena expresión que podemos decirle a Dios, como dijo el salmista en el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Mis tiempos están en tus manos. Mi vida está en tus manos. Tercer lugar, hermano, ¿qué aprendió de la tentación? Con todo, yo siempre estuve contigo, dice en los versículos 23 al 28, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Estamos hablando de otro hombre, hermano. Ya no desea nada en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces aprendió algunos detalles
después de haber pasado por esta tentación, después de haber puesto su vida en peligro, estuvo al borde de caer, por poco me aparta, y no se apartó porque Dios lo agarró. Entonces, se humilló, aprendió que fue su ignorancia lo que lo había perjudicado. No fue sincero en la manera de evaluar la vida y las cosas. Él mismo lo confiesa, fui tan torpe e ignorante que debo haber parecido como un animal sin entendimientos. Entonces, entrando en el santuario, entrando en la oración, Dios le mostró que era torpe e ignorante. No solamente, hermano, a dónde iban a ir las personas que no conocen a Dios, aunque prosperen, el que no sirve a Dios, aunque prospere, van camino a la destrucción. Y a ti te quiero enseñar que tú eres un buen ignorante. Casi, yo no he oído un testimonio, no sé si usted lo ha oído, que alguien diga, hermano, yo quiero testificar y decir que pasé por una experiencia y decir, yo soy muy ignorante, yo soy un torpe. Es muy raro que haya un testimonio de esa manera. La gente comienza y no, que yo cuánto, y bueno, aparece la gente como un héroe. Uno testificaba que le estaban tirando tiros a los pies y él saltaba y disparándole a los pies y él saltaba y entonces él fue el héroe. O sea, por su habilidad le tiraron tantos tiros y tantos saltos que dio a los tiros que salió del aprieto. Él no estaba diciendo, Dios, hermano, me cubrió, me protegió, me dispararon varias veces y alabo el nombre de Dios. Eso no se oyó en el testimonio. Eso no se oyó. Fue un testimonio triunfalista, como dicen, evalúan algunos. La ignorancia, hermano, Dios trató dos cosas entonces con el salmista. En primer lugar, le mostró su ignorancia. Y en segundo lugar, le mostró a dónde van esas personas, hermano, que él estaba envidiando. Estaban envidiando, hermano, los que iban hacia la destrucción, hacia el juicio. Fui tan torpe e ignorante. Nunca he oído yo decir a una gente, hermano, yo soy torpe, ignorante, testificando. El salmista aquí lo está diciendo. Está diciendo la realidad. Se dice que las bestias, porque él dijo, era yo como una bestia, que las bestias solo logran ver el suelo que pisan y no lo venidero. Eso no lo dije yo. Se dice que las bestias solo logran ver el suelo que pisan y no ven lo venidero. Entonces, cuando él dice, yo era como una bestia, estaba diciendo, yo solamente estaba mirando el suelo que estaba pisando y no estaba viendo realmente el futuro. Asaf fue un gran adorador. Se reprende a sí mismo por su insensatez, su ignorancia. Las riquezas del mundo son de satisfacción fugaz, pasan. Todos tenemos que aprender a tener nuestros ojos enfocados en Dios y en sus promesas venideras. Y hay cosas, siempre habrán cosas que no entendemos en el camino. También habla no solamente del fin, digamos, de los malos que se encaminan hacia la destrucción. También en el Salmo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y hay una versión que dice, un futuro brillante para el hombre de paz. Aprendió a reconocer su dependencia en la gracia de Dios. Con todo, yo estuve siempre contigo, me tomaste de la mano derecha. En otra palabra, necesitó ese auxilio. Hermano, mientras yo meditaba en este salmo, yo me vi a mí mismo, y quizá usted se puede ver a usted mismo, digamos, en la realidad y en el ambiente que vivió el salmista. Porque yo, hermano, yo sé que yo estoy de pie aquí en la fe, porque Dios, cuando yo estaba ya al punto de caer, el Señor me sostuvo.
Y yo creo que quizá muchos de nosotros podemos testificar esa realidad. Me vi muy débil en una ocasión, pero la mano del Señor me sostuvo para que no me precipitara, hermano, y para que todo no se fuera abajo. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. El salmista no llegó a caer porque Dios lo sostuvo de la mano. A Dios sea la gloria. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Nos mantenemos firmes en la fe, sostenidos, ¿por qué? Por las manos de Dios. Porque dice la Biblia en Romanos 11:36, la Nueva Traducción Viviente, porque todas las cosas provienen de Él. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. No a nosotros, oh Jehová, dice el Salmo 115:1, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por su misericordia y por su verdad. Pregunta es, hermanos, ¿qué aprendemos a través de todo este salmo, que es un salmo amplio? ¿Qué debe quedarnos en resumen en nuestra mente después de pasar por este salmo? En primer lugar, debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Alguien dijo, si la palabra de Dios escasea en nosotros, también la visión de Dios escasea. Si la palabra, hermano, de Dios escasea, también escasea la visión de Dios y la manera de ver la vida. Si la palabra de Dios abunda en nosotros, evita que nuestros ojos se dejen fascinar por la prosperidad y la vanidad de este mundo. Y así no damos riendas sueltas a la envidia por la prosperidad material de otros. Ustedes ven como que en la sociedad hay una disparidad. Uno muy pobre que no tiene que comer y otro muy rico, hermanos, que botan el dinero. Teresa de Ávila dijo lo siguiente, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Así es. Bueno, esto es una réplica del Salmo 23:1, por supuesto, ¿verdad, hermano? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Procuremos también, hermano, en segundo lugar, la satisfacción en Dios, como un principio aprendido aquí en el Salmo 73, que hemos estado estudiando. El salmista llegó a esta conclusión, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Estamos hablando de otro hombre, ¿verdad, hermano? Él quería, ¿qué cosa? Anhelaba la prosperidad de otros y sintió envidia y se vio al punto de derribarse a través de todo lo que esa sensación que sentía por los que prosperaban a su alrededor. Pero ahora este hombre ha crecido en el Salmo, como lo vemos, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Ahora el hombre está anclado sobre la roca. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Su fe creció, avanzó en la fe. El salmista fue sostenido, en tercer lugar, por la mano de Dios. Creció espiritualmente y se solidificó en la fe. Porque él mismo sostiene, en los versículos 25 al 28, dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Estuvo al punto de apartarse. Pero en cuanto a mí, ahora, después de haber pasado por ese proceso, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, hermano, el mejor bien que el ser humano le puede tener es vivir para Dios. Es buscar a Dios con todo el corazón y vivir para su gloria. Ese es el mejor bien. No lo creemos nosotros, hermano. ¿Cuál ha sido su mejor bien? ¿Cuál es su mejor bien? Vivir cerca de Dios. Y como dijo el salmista en el Salmo 63:8, dice, mi alma está pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido.
Tenemos que estar de cerca. Y hay otra versión que dice, a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Cuarto lugar, debemos de vivir agradecidos por lo que tenemos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y estar satisfechos por la fiel provisión de Dios. Esto dará reposo y paz a nuestro corazón. El verdadero creyente no tiene nada que envidiar de nadie. Amén. Voy a repetir este postulado. Debemos de vivir agradecidos por lo que tenemos y estar satisfechos por la fiel provisión de Dios. Esto dará reposo y paz a nuestro corazón. El verdadero creyente no tiene nada que envidiar. ¿Tenemos más de qué? ¿Tenemos más? ¿Qué dice Jesús? De lo que merecemos. Y tenemos más aún de lo que podemos utilizar. Bueno, yo no sé cuántas camisas tiene usted. No sé cuántos zapatos tiene usted. Hermano, Dios ha sido fiel. Cada cierto tiempo uno tiene que salir y sacar unas cuantas cosas para regalarlas. Porque si no se quedan ahí colgadas por mucho tiempo, por muchos años. Tenemos que vivir como renovando. Porque si seguimos entrando, yo tengo en mi casa como 3 o 4 closets de ropa. De ropa, hermano. Y de zapatos tuve que mandar un montón para la República Dominicana. Porque uno no me ha usado un par de zapatos, hermano. Tenemos que estar satisfechos por la manera como Dios ha sido nuestra provisión. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Satisfechos con lo que Dios nos ha dado. No tenemos nada que envidiar. Se considera que hay una conexión del Salmo 73 con el libro de Habacuc. Habacuc estaba inconforme. No estaba gozoso en la manera como Dios estaba llevando las cosas. Entonces, oró a Dios, buscó el rostro de Dios. Pero hubo un momento, hermano, que en ese tiempo de oración, como el entrar en la presencia del Señor, como el salmista, le vino una luz. Y entendió que era un ignorante, entendió su error. Habacuc también lo entendió. Pero mire cuándo, hermano, cuando Dios tuvo una manifestación de su gloria en su vida, vio la gloria de Dios. Y cuando él vio la gloria de Dios, cambió la perspectiva de ver las cosas. Ya no lo miraba igual. Por eso, hermano, encontramos, se le llama el Salmo de Habacuc. Ustedes lo conocen. Habacuc 31, 17 al 18. Cuando ya Habacuc aquí es otra persona. Ya no se está quejando. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras. Aunque la higuera no florezca. Pensando en la vida campesina, campestre. Ni en las vides haya frutos. Esa era la vida agrícola, la vida de la nación. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. Hermano, porque hay un momento que tenemos que gozarnos. Amén. Gozarnos con todo yo me alegraré. Pero fue que después esa actitud que tomó fue de Dios trabajar con él, trabajar con Habacuc y mostrarle aún su gloria a este hombre. Entonces por eso, hermano, el salmista terminó con alabanza, y la alabanza es el principio del salmo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, con los limpios de corazón. Jonathan Edwards, hermano, este predicador puritano de años atrás, del 1703 al 1759, predicando ese sermón que ya ustedes han oído de él, pecadores en las manos de un Dios airado, dijo: los hombres no convertidos caminan sobre el abismo del infierno, sobre una cubierta podrida.
Voy a repetirlo. Los hombres no convertidos caminan sobre el abismo del infierno, sobre una cubierta podrida. En otra palabra, queremos enfatizar el fin de aquellos, hermanos, que no busquen a Dios. Hay oportunidad ahora para que el hombre venga a Cristo en arrepentimiento y fe y busque a Dios. Porque ese castigo que no veía el salmista, hermano, y que al principio Habacuc tampoco lo veía, dice el libro de Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira. Aunque usted no vea, hay personas, hermanos, que con todo lo que tienen y todo lo que hacen, todos los antojos de su vida, están acumulando ira para el día de la ira, aunque usted no vea la intervención directamente de Dios. Dios tratará con el malo. El salmista fue liberado de esa crisis personal de por qué los impíos prosperan y no son castigados. Vendrá un día en la que Dios tratará directamente con estas personas. Ahora hay oportunidad para que el hombre, mientras tanto, busque a Dios, hermano, lo busque, venga a Él en arrepentimiento y fe, dedique su vida, sirva al Señor con a toda capacidad. Que la gracia del Señor sea con nosotros y nos ayude, hermanos, a ceder en la manera como Dios trata con nosotros. Era otro hombre. Ahora entiendo que el mejor bien es acercarme a Dios. Ese es el mejor bien del hombre, acercarse a Dios. ¿Y cuánto cuesta eso, hermano? ¿Cuánto cuesta? Dios hace, hermano, lo que tenga que hacer para que la gente venga al conocimiento de Él. Bueno, nos hizo lo más grande, nos dio a Cristo. Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Pero hay gente, hermano, que viene a la iglesia, oye la palabra y dice, y se va. Es difícil tratar con el ser humano. Estamos hablando, hermano, aquí de un adorador, Asaf, por un par de reyes, quizás David, Salomón, y pasa por esta crisis de envidiar la prosperidad de los impíos. Y Dios le dice, tú no estás bien. Tú no estás bien. Tú no sabes lo que va a pasar con esa persona. Yo te voy a indicar, tú eres un ignorante. Y a Job, Dios le mostró también que era un ignorante. Y Dios le tuvo que decir a Dios, Señor, de aquí en adelante tú hablarás y yo. Vamos a orar. Hay mucha ignorancia. Dios quiere ayudarnos a que lo miremos a Él como el mejor bien de la vida. Y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y no nos falta nada. Y si estamos pasando por un momento difícil, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, refúgiate en Dios. Refugiémonos en Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y hay muchas cosas y muchos misterios que uno no entiende, de cosas que pasan en la vida. Señor, ayúdanos a ver las cosas como tú las miras y a refugiarnos en ti, a orar a ti, Señor, a esperar en ti y saber que tú estás en pleno control de todas las situaciones que vivimos. Nuestras vidas están en tus manos, como dijo el salmista, esa gran confesión, en tus manos están mis tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.